Muy buenas a todos, nosotras somos Brenda Costa, Valeria Quintero y Sara Gutiérrez, y en esta presentación hablaremos sobre el viaje del héroe, una estructura narrativa identificada por Joseph Campbell. El viaje del héroe puede entenderse como las manecillas de un reloj. Cada etapa marca un momento clave en la transformación del protagonista, desde la vida cotidiana hasta la aventura, pasando por obstáculos, aprendizajes y finalmente regreso con un legado. Este recorrido se organiza en tres grandes actos. Primero, la salida o separación, después la iniciación y por último el regreso. Estas fases trazan la evolución del personaje y muestran cómo cambia su identidad a lo largo de la historia. El primer acto busca mostrarnos la vida del héroe antes de que algo lo empuja a cambiar. A las 12 tenemos el mundo ordinario. Aquí el héroe vive en su rutina cotidiana. A la 1 llega la llamada a la aventura, un desafío o problema que rompe esa rutina. Después a las 2 aparece la ayuda del mentor, una guía que lo orienta y le brinda herramientas. Finalmente, a las 3 ocurre la salida, el momento en que el héroe acepta el reto y cruza hacia lo desconocido. El segundo acto representa el aprendizaje, los desafíos y la transformación interna del héroe. A las 4 enfrenta situaciones con aliados y enemigos, se pone a prueba su resistencia y surgen relaciones clave. A las 5 ocurre el enfrentamiento principal donde se mida con su mayor obstáculo o miedo. A las 6 llega la crisis o abismo, la prueba suprema que concentra la mayor tensión y peligro. Finalmente, a las 7 alcanza la recompensa, puede ser un objeto, un conocimiento, amor, poder o simplemente paz interior. El tercer acto muestra cómo el héroe vuelve al mundo ordinario pero transformado. A las 8 inicia el camino de regreso, que a veces trae nuevos retos. A las 9 vive una nueva vida, regresa más fuerte y enfrenta una última prueba que confirma su crecimiento. A las 10 p.m. se alcanza la resolución donde los conflictos se cierran y el equilibrio se restaura. Y finalmente a las 11 ocurre el retorno mejorado. El héroe vuelve a su mundo original, pero ahora lleva consigo un legado, algo valioso que beneficia no solo a él, sino también a su comunidad. Yo les voy a hablar sobre la película Mulan 1998 aplicada al viaje del héroe. Esta historia es un ejemplo muy interesante porque, aunque sigue la estructura clásica, introduce cambios importantes en el rol del héroe. Está basada en la leyenda china de Hua Mulan y trata sobre una joven que, para salvar a su padre enfermo, se disfraza de hombre y se une al ejército imperial para enfrentar la invasión de los hunos. En el acto 1 vemos el mundo ordinario de Mulan en su aldea, donde tiene la presión de cumplir con el rol tradicional femenino. La llamada a la aventura ocurre cuando el emperador ordena reclutas y su padre, que está enfermo, es convocado. Ella decide actuar y con la ayuda de Mushu, su mentor, cruza el umbral, se corta el cabello, toma la armadura y se hace pasar por un hombre para entrar al ejército. En este acto, Mulan atraviesa pruebas cada vez más desafiantes que forjan su carácter. Comienza con el duro entrenamiento junto a Shan, donde aprende disciplina y forma alianza con sus compañeros. Además, conoce al antagonista principal, Shan Yu, y los hunos, lo que aumenta la tensión. La gran emboscada en la montaña pone a prueba todo lo aprendido. Mulan salva al batallón con una acción valiente, lo que marca un punto clave en su desarrollo. En la crisis ocurre el golpe más duro, descubren que es mujer y la expulsan. Esto rompe su identidad y propósito, haciéndola cuestionar todo. A pesar de perder su rango, Mulan obtiene una gran revelación. El verdadero valor está en ser fiel a sí misma y actuar más allá de la norma. Su propósito y liderazgo brillan, incluso sin reconocimiento formal. En este acto, Mulan toma decisiones valientes que cambian el rumbo de la historia. Tras la crisis decide regresar a la ciudad imperial para advertir sobre el peligro inminente. Su determinación rompe con las expectativas y demuestra su compromiso con el bien común. En la nueva vida, Mulan derrota a Shan Yu con estrategia, ingenio y valentía, salvando al emperador y protegiendo a toda la nación. En la resolución el emperador y todo el pueblo reconocen su heroísmo. Sin embargo, Mulan rechaza los honores y el cargo que le ofrecen, eligiendo regresar a casa. Lo que se lleva de vuelta no es un rango militar, sino algo más poderoso, un concepto de honor auténtico y personal, que nace de su valentía y de ser ella misma, más allá de la tradición. En cuanto a los elementos narrativos, tenemos la protagonista que es Mulan, una joven valiente que busca proteger a su padre y reconciliar su identidad con su deber.
En el objetivo tenemos que pasar de ser una impostora insegura a convertirse en una líder estratégica, demostrando que el verdadero valor está en la autenticidad. Su mentor es Mushu, el pequeño dragón que la acompaña y motiva, aportando guía y comicidad a la historia. En aliados están Shan y el capitán del ejército y los inseparables amigos soldados que se convierten en su apoyo en el campo de batalla. Como antagonista tenemos a Shan Yu, líder implacable de los Hunos que representa la amenaza y el desafío máximo para Mulan. En el clímax está que ocurre en el Palacio Imperial, donde Mulan derrota a Shan Yu no con fuerza bruta, sino con ingenio, estrategia y valentía. Como un plus, tenemos los conflictos que atraviesa Mulan, persona versus sociedad, pues normas de género que la excluyen del ejército, persona versus sí misma, duda, culpa, soy suficiente tal como soy, y tenemos persona versus persona, confrontación con Shan Yu. Mulan no solo sigue el viaje del héroe, lo resignifica. Rompe el estereotipo clásico del héroe masculino, redefine el honor como algo personal y muestra que la valentía no depende de la fuerza física, sino de la inteligencia y la perseverancia. Superman se estrenó en julio del 2025. Fue dirigida y escrita por James Gunn, producida por DC Studios y distribuida por Warner Bros. Pictures. Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville, mientras enfrenta la desconfianza social tras intervenir en un conflicto internacional manipulado por Lex. Con ayuda de Lois, busca redefinir qué significa ser un héroe en un mundo cínico. En el acto número 1, en el mundo ordinario, Clark Kent ya es Superman, pero vive bajo el escrutinio social. Su identidad expuesta lo obliga a actuar públicamente. En el llamado a la aventura, una crisis global lo arrastra, poniendo a prueba su imagen pública y su rol como símbolo de esperanza. Ayuda a un mentor no hay guía tradicional, pero su vínculo con Lois y la influencia de su herencia moral actúan como guía interna. En la salida, Clark Kent asume públicamente su papel como Superman en medio del conflicto internacional y acepta el peso de ser un símbolo de esperanza, aunque la sociedad lo mire con desconfianza. En el acto número 2, las pruebas, los aliados y enemigos que enfrenta son campañas mediáticas orquestadas por Lex, lidiando con críticas y desafíos éticos. La crisis o abismo, su imagen se ve erosionada, siente que incluso sus mejores intenciones no son suficientes. Y finalmente la recompensa, logra reconectar con la humanidad, restaurando su credibilidad y renovando su propósito como símbolo de la justicia. En el acto número 3, el camino de regreso, es cuando, con salud recuperada, Clark Kent enfrenta a Lex y restablece su reputación. En la nueva vida, cuando Clark logra derrotar los planes de Lex y recuperar la confianza de la humanidad, renaciendo como un héroe legítimo y símbolo de esperanza en el nuevo DCU. Para la resolución usa su postura íntegra, triunfa sobre la manipulación, y el retorno mejorado es cuando se consolida como líder de nuevo de DCU, con alianzas emergentes. En los elementos narrativos tenemos como protagonista a Clark Kent, Superman, que busca reconciliar su identidad alienígena y humana y restablecer la fe en la bondad. La transformación evoluciona de figura pública cuestionada a símbolo firme de esperanza. Sus mentores y aliados son Lois como ancla emocional y la moral innata como guía. Aparecen también otros héroes como el Linterna Verde y como aliados emergentes. El antagonista es Lex, que representa la amenaza externa y la manipulación de la opinión pública. El clímax de la película es el enfrentamiento final con Lex y la restauración de su imagen moral. En el cierre, Superman se consolida como pilar del nuevo universo DC, con una base de esperanza que va más allá de su propia figura. En los conflictos que atraviesa Superman es persona versus sociedad, desconfianza social hacia Superman después de su intervención en el conflicto internacional. También está persona versus sí mismo, la lucha interna sobre su identidad y rol, ¿es suficiente como símbolo? Y también está persona versus persona, la confrontación ideológica y directa con Lex. Superman rompe el estereotipo del origen del héroe, no es un relato de ascenso, sino de recuperación moral y reconstrucción pública. Redefine el heroísmo, se enmarca en la integridad y la fe sostenida en la humanidad, no solo en los poderes. Héroe colectivo, su triunfo no solo cambia su destino, sino el nuevo universo DC,
y la percepción del heroísmo. Y también hay un nuevo tono narrativo, mezcla la acción épica, emoción y crítica social en un mundo realista pero esperanzador. Por último, Mulan representa el ascenso personal de alguien que se atreve a desafiar los roles que la sociedad le impone. Ella demuestra que la verdadera heroicidad no depende del género, sino de ser fiel a uno mismo y atreverse a actuar con valentía. Su viaje no solo cambia su vida, también transforma la manera en que los demás la ven, empezando por su familia y hasta el emperador. En cambio, Superman muestra el renacer público de un héroe que ya estaba establecido, pero que tiene que recuperar la credibilidad y volver a ganarse la confianza de la gente. Aquí el reto no es descubrir quién es, sino demostrar que todavía puede ser un símbolo de esperanza en un mundo lleno de desconfianza. En pocas palabras, Mulan nos habla de la lucha por la identidad personal, mientras que Superman nos enseña la reconstrucción de la identidad pública. Los dos nos recuerdan que ser héroe no es cuestión de poderes, sino de inspirar cambios, ya sea en uno mismo o en toda una comunidad.